Hola, feliz noche. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente quieres comunicar? ¿Qué es lo que realmente quieres decir? La clave de un discurso inspirador es responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué quiero hablar en público? ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? ¿Cuál es mi motivación para hablarle a este grupo de personas? Cuando descubro lo que realmente quiero decir, mi comunicación se potencia y puedo causar un impacto positivo en mis oyentes. Pero debo preguntarme internamente, en mi diálogo intrapersonal, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Escuchar la voz de tu corazón y proyectarla en el escenario. Cuando realmente sientes lo que dices, el poder de tus palabras se convierte en ilimitado. Porque cuando tú tienes fe en lo que dices, cuando tienes convicción, tus palabras son indetenibles. Porque tú le agregas la fuerza, la energía, la pasión, el amor y la entrega a lo que dices. Si deseamos inspirar, debemos inspirarnos primero nosotros. Así que inspírate, motívate y empieza a creer en tu mensaje para que el público pueda creer en tus palabras. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy te presentaré los 7 pasos para dar un discurso inspirador. Comencemos por el paso número 1, pero quiero decirte que si tú quieres lograr un discurso inspirador, debes tener una técnica y un momento ideal para pronunciarlo y hacerlo memorable. Debes establecer cuál es el momento en mi discurso para inspirar, para motivar. ¿Cuál es el momento adecuado? Yo debo establecer en qué parte de mi discurso me conviene motivar, me conviene inspirar, en el inicio, en el desarrollo, en un tópico específico del desarrollo o en la conclusión, dependiendo de la forma en cómo yo desee elaborar mi discurso. Todos podemos inspirar. Tú puedes inspirar al público, pero debes prepararte mentalmente, debes practicar, debes inspirarte primero. Para inspirar a otros, primero tienes que estar inspirado. Debes practicar el mensaje. Para tener convicción, debemos tener certeza de lo que decimos. Y la única forma de tener certeza de lo que decimos es la práctica o la experiencia, lo que nos permite tener la certeza de lo que decimos, tener convicciones y creencias firmes para sustentar nuestra intervención. La palabra inspirar proviene del latín que significa inspirae, que es infundir vida. Para inspirar a las personas debemos infundir
Vida. ¿A qué se refiere infundir vida? Nuestro discurso no puede ser monótono. Nuestro discurso debe tener vida. No podemos hablar con palabras muertas. Debemos darle vida a nuestras palabras. Las palabras son palabras, pero el orador las convierte en realidades con el poder de su palabra hablada. Infúndele vida a tus palabras, llénalas de sentimientos, de emociones, de expresiones. Debes infundirle vida a lo que dices, a la forma de cómo lo dices, a la forma de cómo transmites tu mensaje. Infunde vida a tus palabras y tus palabras te infundirán vida a ti y a tu público. Los oradores que logran inspirar mueven los corazones de su público a través de la palabra de manera estratégica. Un orador tiene un propósito. ¿Qué diferencia existe entre una persona que simplemente habla en público y un orador? El orador tiene un propósito, como el significado de la oratoria lo explica. Tiene el propósito de persuadir y convencer, hablar con elocuencia y sencillez para que las personas puedan comprender, captar su mensaje. Una persona que simplemente habla en público, simplemente suelta palabras, dice el tema que tiene que exponer, el tema de dominio, de conocimiento. Y eso lo puede hacer cualquier persona que esté capacitada para hablar de su profesión o del tema que le interesa. Hablar en público lo puede hacer cualquier persona. Un conferencista es una persona con conocimientos académicos en un área específica que expone los temas de esa área. Y un orador es una persona que tiene una estrategia, que tiene la meta de persuadir y convencer. Persuadir es tocar corazones. Convencer es dar razones lógicas y argumentos que sustenten nuestras palabras. Repito, cualquier persona puede hablar en público. Un orador transforma ese proceso en una comunicación excepcional que conecta con la mente y el corazón de las personas para producir cambios en sus vidas o para cambiar hábitos. Ese es el poder de la oratoria. Por eso nosotros debemos estar conectados con lo que decimos y comunicarlo de forma estratégica, organizada, con un propósito, con una misión. Yo comunico de esta manera porque yo tengo el propósito de inspirar a estas personas. Yo comunico de esta manera porque quiero generar reflexión en mi público. El orador tiene propósito. Así que llénate de propósito y debes organizarte en lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Y preguntarte, ¿qué es lo que yo realmente quiero decir? Y lo que realmente quieres decir no es lo que las otras personas
quieren que digas. Es lo que realmente tú quieres decir. Debes preguntarte, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero comunicarle a este grupo de personas? Si quieres ser inspirador, primero deberás despertar tu lado emocional antes que el racional. Despertar tu lado emocional, conectar con emociones. Es importante la parte racional, porque eso nos permite tener credibilidad, sustentar nuestro discurso. Pero recuerden que el mundo se mueve por las emociones. De hecho, tú compras por emociones y no por lógica. La mayoría de las personas compran por emociones y no por lógica. Si compráramos por lógica, todas las empresas estarían quebradas, porque compramos una gran cantidad de cosas que no necesitamos y las compramos por factores emocionales que nos inducen a una acción. Y el orador debe ser capaz de conectar a nivel emocional con su público para producir una acción que genere cambio en su público. Si tú quieres inspirar, si tú quieres motivar, debes conectar con las emociones. Debes tratar de aplicar las claves, los pasos que te enseñaré el día de hoy. El primer paso es estar inspirado. El primer paso es que tú debes estar inspirado. ¿Cómo puedo inspirar a otro si yo no me siento inspirado? Yo me tengo que llenar de inspiración, de motivación, de aliento, de pasión, de amor, de energía para motivar a otro. ¿Cómo puedo motivar a otra persona si yo no me siento motivado? Quizás lo pueda lograr, pero el efecto no será el mismo. Cuando estás motivado, logras un nivel de inspiración superior, porque los resultados internos del cómo nos sentimos se reflejan en el resultado externo del discurso. Lo que sucede adentro sucede en el escenario. Si tú estás apasionado, si tú estás conectado con tu discurso, lograrás inspirar. Una persona que desea inspirar, infundir vida en otros, debe estar vivo, debe sentir cada palabra, debes apasionarte por cada palabra de tu discurso, debes encontrar el amor y la pasión por lo que dices. Te debe importar. Debe importarte lo que dices, debes estar inspirado. Las personas que inspiran, los líderes que inspiran, aunque no puedan garantizar matemáticamente los resultados, se les observa con una seguridad, un dominio que atrae hasta los más escépticos, porque ellos confían en lo que dicen. Ellos tienen total certeza y seguridad y transmiten esa energía, transmiten esa pasión por lo que expresan. Así que empieza a transmitir inspiración, pasión, energía. Inspírate para inspirar a otros. Se debe notar esa inspiración interna. Que tus ojos brillen, brillen de emoción, porque estás inspirado. Y te aseguro que los resultados serán totalmente distintos. Todo cambia cuando tú cambias. Si tú quieres que las personas te sigan, debes seguirte primero a ti. Si tú quieres inspirar, primero inspírate. Así que motívate. Antes de motivar a los demás,
Motívate tú primero. La inspiración no se razona, se siente. Siéntete inspirado, desborda esa inspiración a tu público. Quien está inspirado tiene energía de sobra para compartir. Habla desde el corazón y sube toda esa voz interna hasta la mente y que la mente ordene tus palabras, pero las palabras que surgen desde el corazón. Cuando hablamos desde el corazón, hablamos de forma inspirada. Hablamos desde nuestra naturaleza, desde lo que somos, desde lo que nos apasiona. Cuando dejamos surgir la voz de nuestro interior, nuestro mensaje se potencia, porque somos auténticos, somos nosotros. Pero recuerden, debe existir la conexión entre corazón y mente. Mi corazón habla y esa voz se dirige a mi mente. Y mi mente ordena esa voz en una secuencia armoniosa, con propósito, con sentido, con mensaje, para conectar con las personas, para persuadirlas y convencerlas. El segundo paso que debes considerar para inspirar a tu público es: debes estar comprometido con lo que dices, con la causa que representas. Si te piden hablar sobre un tema, tú debes estar comprometido con ese tema. Si te piden hablar del cambio climático, tú debes estar comprometido con ese tema. Si tú no crees en lo que dices, ¿quién creerá en ti? Si tú no crees en lo que dices, ¿quién creerá en ti? Debes estar comprometido con lo que dices. Te piden hablar sobre el éxito de la empresa en la cual trabajas y tú no crees que esa empresa pueda ser exitosa. ¿Cómo serán tus resultados hablando en público de esa empresa? Decadentes. Quizás puedas tratar de escenificar o realizar una actuación falsa, pero tus resultados serán decadentes, porque debes estar comprometido con lo que dices. Nuestro cuerpo dice la verdad de nuestro corazón. Incluso si eres un experto en ocultar la verdad, tu cuerpo te delata. Así que si tú quieres subir a un nivel de inspiración fenomenal, debes estar comprometido con lo que dices. La palabra como anillo al dedo. Debes estar comprometido con lo que dices. Si tú no crees, ¿quién creerá en ti? Si tú no crees en lo que dices, es mejor que no te presentes, retírate. De poco servirá tu discurso, aunque lo diseñaras con una perfecta maestría. Tu discurso no sirve si tú no crees en lo que dices, si tú no estás comprometido. Porque es más importante el cómo lo dices. No es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Y ese cómo lo dices es lo que marca la diferencia entre un gran orador y un orador que simplemente hace lo que tiene que hacer, habla. Una persona que es un gran orador habla desde el corazón y conecta esos sentimientos, esas emociones con el cerebro
y crea una estrategia, un propósito, una misión, una razón y diseña un mensaje, lo estructura, lo planifica y mediante la práctica o la experiencia tiene la habilidad para desenvolverse de manera óptima, pero porque cree en lo que dice. Tienes que creer en lo que dices. Carlos, ¿y cómo hacen los políticos y las personas que son malvadas, que tienen grandes posiciones de poder y las personas creen en ellos? Sencillo. La respuesta es que esas personas creen en lo que dicen, aunque lo que digan sea una mentira. Esas personas están realmente comprometidas con el mensaje que transmiten. Y si no están comprometidas, es probable que estén en el poder, pero por la fuerza y no por la voluntad popular. Pero los grandes líderes que se mantienen en el poder por influencia de su público es porque realmente están comprometidos con lo que dicen. Aunque lo que digan es una mentira, ellos creen esa mentira como una verdad. Y es que la única forma de convencer a otro con total certeza es creer en lo que se dice. Por ejemplo, Hitler creía en su mensaje. Él creía firmemente lo que decía. Observe un discurso de Hitler. Usted observará que hablaba de forma apasionada, de forma intensa, porque realmente estaba comprometido con la causa que representaba. También tenemos ejemplos positivos. El doctor Martin Luther King, él estaba comprometido con su causa. O Jesús, un orador que todavía sigue hablando y seguirá hablando durante los siglos de los siglos, y que estuvo dispuesto a morir por la causa que representaba. Si tú quieres ser un gran orador, debes comprometerte con lo que dices, con tu causa, con lo que representas. Así que empieza a creer, empieza a representar dignamente lo que dices. Nadie puede proyectar lo que no cree. Te pregunto, ¿estás realmente comprometido con la causa que representas? ¿Podrías defender esa causa ante todo argumento y ante cualquiera? Si una persona te critica, hablando en público, ¿tú defenderías lo que dices? Pregúntate eso. Si una persona te critica, te ataca, ¿tú defenderías lo que dices? Si la respuesta es sí, tienes el dominio y tienes el poder para enfrentar esa situación. Pero si la respuesta es no, obtendrás resultados negativos. La convicción de lo que decimos es la clave para el éxito en el escenario. ¿Podrías defender ese argumento? ¿Te rendirías fácilmente ante la primera objeción del público, ante la primera crítica, ante la primera persona que se queja o te critica de forma negativa o que hace una pregunta incoherente o negativa? ¿Tú te rendirás? ¿O defenderás tu argumento, tus ideas y lo que piensas? Si a pesar de todo lo anterior sigues comprometido, podrás dar un gran discurso inspirador. Quiero preguntarte, ¿cómo se demuestra tu compromiso? ¿Cómo demuestras tu compromiso por lo que dices? La respuesta es que lo haces con la tonalidad de la voz y el lenguaje corporal. La firmeza de cómo te expresas, la seguridad,
la convicción que se expresa por la voz y el lenguaje corporal son determinantes para lograr convencer y persuadir al público. Algo es injusto, exprésalo. Una noticia te hace feliz, comunícalo. Recuerda que debes tener la coherencia de lo que dice tu discurso y el mensaje que comunicas. Pero tú eres el que le das vida a tu discurso. Una persona puede leer el mismo discurso que tú, pero si tú lo lees con la entonación de voz adecuada, con el volumen adecuado y el lenguaje corporal adecuado, tu discurso será excepcional. Porque cualquier persona, repito, puede hablar en público. La diferencia eres tú. La diferencia es cómo dices las cosas, la voz y el lenguaje corporal que utilizas. ¿Transmites inseguridad o transmites firmeza, confianza y seguridad? Depende de ti. Así que infunde vida a tus palabras y transmite seguridad y firmeza. Debes expresar esa seguridad con tu voz, con tu lenguaje corporal. En todo momento debes mostrarte seguro. Aunque al principio no sea así. Si cuando comienzas a hablar en público no te sientes seguro, empieza a actuar como tal. Empieza a actuar con seguridad, con firmeza, y pronto tu cerebro te ayudará a estar seguro. Pero la seguridad y la firmeza debes demostrarlas en todo momento para programar a tu mente a sentirse confiada con la situación. ¿Sientes alegría? Exprésalo con tu voz. Sonríe y mantén un lenguaje corporal abierto. Usualmente, mis estudiantes cuando están aprendiendo, hablan con un lenguaje corporal cerrado, es decir, no salen de la zona de su cuerpo. Y si queremos lograr un mensaje de alto impacto, debemos salir de los límites de nuestro cuerpo. Debemos salir de nuestra zona de confort. Cuando hablamos así, hablamos de forma cohibida. Claro, yo me puedo expresar en los límites de mi cuerpo cada cierto tiempo y está bien. Pero si yo estoy durante toda mi ponencia con las manos pegadas a mi cuerpo, eso demuestra que estoy cohibido y que estoy inseguro. Por eso yo debo soltar mis manos de mi cuerpo y expandirlas fuera de los límites de mi cuerpo. Yo debo comunicar fuera de los límites de mi cuerpo. Debo expandirme. Debo mostrar apertura. Claro, yo me puedo comunicar cada cierto tiempo en los límites de mi cuerpo, pero yo debo expandirme. Yo no puedo estar durante todo mi discurso con las manos pegadas a mi cuerpo y expresándome con las manos pegadas a mi cuerpo. Yo debo expandirme fuera de mi zona de comodidad. Es decir, brazos y manos alejadas del tronco, porque significan apertura. El paso número 3 es compartir ideas y emociones. Una gran cantidad de personas me dicen, Carlos, pero si mi discurso es ejecutivo, ¿cómo yo puedo compartir emociones si mi discurso es ejecutivo? Y 9 de cada 10 comete el error de solo compartir ideas, información, datos duros, pero cero emociones ni sentimientos. Y resulta
que los discursos empresariales, discursos relacionados con los números, son los discursos en los cuales debemos utilizar más las emociones. Utilizar una historia de vida relacionada al tema, una experiencia personal, una dinámica o un cuento o historia narrada relacionada al discurso. Pero tienes que buscar la forma de conectar con las emociones. No puedes conectar con el público solamente con razones si quieres inspirar. Si tú quieres inspirar, debes conectar con emociones. Quieren inspirar con la lógica, mover los corazones con la razón. Y no es así. Si tú quieres inspirar, debemos utilizar las emociones. Carlos, ¿y entonces qué? ¿Voy a utilizar solamente emociones y me olvido de los argumentos? No, la respuesta es no. ¿Se trata entonces de solo compartir emociones? No, la respuesta es no. Se trata de mantener un equilibrio entre las emociones y los argumentos. Los discursos deben ser para el oído, para la mente y para el corazón. La clave está en equilibrar tu mensaje, porque si únicamente compartes ideas o información, tu mensaje será aburrido. En cambio, si te enfocas solo en compartir emociones y no hay ideas que sustenten tu discurso, las personas pueden percibirte como un mentiroso, estafador o charlatán. Por eso debes mantener un equilibrio entre las emociones y los argumentos. Incluso los mismos argumentos o los datos o cifras pueden producir emociones, pero debes saber conectarlo de manera óptima en tu discurso. Por ejemplo, si quieres producir una emoción negativa, dices las cifras de los muertos en la última semana por una enfermedad. Y eso comunica algo negativo y estás comunicando argumentos que transmiten emociones. Así que todo discurso puede transmitir argumentos y emociones al mismo tiempo, pero debes encontrar la manera de cómo organizarlo y tratar de incluir distintos factores emocionales como el contar tu historia personal, narrar experiencias personales, narrar cuentos o fábulas, o describir una situación o realizar ejemplos para que la persona se imagine en ese evento o situación. Equilibra tus ideas y emociones y no tengas el error de creer que un discurso corporativo no puede tener emociones. Si usted cree eso, le invito a inscribirse en un taller de negocios profesional y le aseguro que usted encontrará en ese taller de negocios más emociones que argumentos. Pero inscríbase en uno de calidad y le aseguro que observará cómo utilizan las emociones para conectar con las personas. Las personas a veces piensan esto porque asisten a eventos de baja calidad, pero realmente un gran discurso corporativo es un gran discurso que conecta con las emociones de la persona. Y repito, las ventas, los negocios están conectadas con las emociones. Porque una persona compra un teléfono más caro que otro teléfono que tiene las mismas funciones. Por emociones, porque quiero tener este teléfono para presumirte que lo tengo. O porque me emociona tener el teléfono de esta marca. Lo mismo pasa en todo ámbito corporativo de ventas y de negocios. Dominan las emociones, pero también debemos vender argumentos y razones lógicas para convencer.
Y para persuadir utilizamos emociones. ¿Cómo deseas motivar a la fuerza de ventas si solo das datos y cifras? El paso número 4 es incluir figuras retóricas e imágenes en tu discurso. Carlos, las figuras retóricas son el lenguaje connotativo. No necesariamente. Existen más de 200 figuras retóricas y algunas están en lenguaje denotativo y otras en lenguaje connotativo. Unas figuras son para comunicar en lenguaje connotativo y otras en lenguaje denotativo. Por ejemplo, una figura retórica en lenguaje connotativo es cuando decimos esa persona es un avión. Eso es lenguaje connotativo. Y denotativo podría ser una figura retórica como la siguiente. Una persona inteligente no es una persona sabia, pero una persona sabia siempre será una persona inteligente. Eso es una figura retórica denotativa. Es decir, la retórica puede ser connotativa o denotativa. Y de ese tema hablaremos en el tercer módulo de este curso. En el tercer módulo aprenderemos distintas figuras retóricas para utilizarlas en nuestro discurso y causar un impacto en los oyentes. Las figuras retóricas pueden afectar el orden de las palabras para alterar el sentido o pueden cambiar la forma en cómo se comunica una idea. Por eso debes aprender a incluir figuras retóricas en tu discurso. Por ejemplo, si tú lees la letra de cualquier canción exitosa, observarás la gran cantidad de figuras retóricas que puedes encontrar en la letra. Observa una canción de tu artista favorito, el más famoso, y encontrarás una gran cantidad de figuras retóricas. O lee un libro de un escritor reconocido. Te aseguro que encontrarás una gran cantidad de figuras retóricas. Observa atentamente la película o serie de tu preferencia. Escucha y encontrarás figuras retóricas. Incluso los nombres de las películas son figuras retóricas. Los nombres de las películas son figuras retóricas. Todo es retórica. La retórica es parte del ser humano. Incluso la fotografía puede ser retórica. Por eso, como oradores, debemos utilizar el arte de la retórica en nuestro discurso. Si el arte de la retórica lo utilizan en las canciones, lo utilizan en la fotografía, en las películas y en las series, también deberías utilizarlo en tu discurso. Y la retórica es el origen de todas estas artes. Así como la retórica es el origen de la oratoria. Por eso es importante que un orador aprenda a utilizar figuras retóricas para causar un impacto en su público. La importancia de la figura retórica es la importancia de comunicar lo que somos. Es el embellecimiento de las palabras. Es la forma de transmitir un concepto o idea. Así que aprende a utilizarlas de forma eficaz en tu discurso. También te puede servir utilizar imágenes. ¿A qué se refiere imágenes? No se refiere a diapositivas, no se refiere a una pancarta, no. Se refiere a imágenes a narrar los sucesos. Generar imágenes mentales se refiere a narrar lo que sucedió, narrar una historia, narrar una anécdota y que el público se imagine en ese lugar. Por ejemplo, narrar un paisaje. Empiezas
a detallar ese paisaje. Por ejemplo, si es una playa, detallas el color del mar, la arena, el cielo, el lugar, las personas, la hora, todos los detalles lo dices. Y eso hace que el público genere imágenes mentales de lo que tú estás narrando. Y en ese momento conectas, inspiras a tu público. Cuando narras una experiencia personal, o cuando narras un cuento o fábula, o cuando narras un suceso o un lugar. El poder de la palabra es tan grande que es capaz de seducir a la mente al crear imágenes mentales. Imágenes mentales es cuando nos dicen algo y nosotros nos colocamos a imaginar esa situación, ese momento. Todo buen orador sabe que si quiere conectar con su público, debe aprender el arte de generar imágenes mentales en su público. La recomendación es dosificar la inclusión de figuras retóricas. Recuerda que su presencia debe ser sutil pero estratégica. ¿Qué pasa si en mi discurso existen solamente figuras retóricas en todo momento? Me voy a escuchar como una persona de hace 200 años. Hace 200 años hablaban de forma excesiva con la retórica, embelleciendo sus palabras de forma excesiva. Y hoy en día no hablamos de esa manera, embelleciendo la palabra de forma excesiva. Por eso nosotros debemos colocar las figuras retóricas de forma estratégica. Por ejemplo, tú determinas, quiero 3 figuras retóricas en la técnica de inicio. Quiero una figura retórica en el desarrollo y 2 figuras retóricas en la conclusión. No hay límite para utilizar las figuras retóricas, pero trata de colocarlas de forma estratégica. Si todo tu discurso se basa en retórica, te escucharás como una persona de hace 200 años. Para crear imágenes mentales, debes aprender a ser descriptivo, dar detalles que permitan imaginar al público. Por ejemplo, a las 3:27 p.m., en una tarde fría y lluviosa, afuera del edificio, aguardaba yo. Es describir esa situación o momento o lugar para que la persona se lo imagine. El paso número 5. Tienes que aprender a darle más importancia al futuro, a tu visión. Lo que las personas pueden lograr con la información que tú compartes. Un discurso es una historia. Quien sabe contar una historia ejerce un poder magnético en el público. Enfocarse en el futuro, a lo que es posible si tu público ejecuta lo que tú dices, a las consecuencias de sus acciones, a aquello que perderían si el miedo les vence y se quedan inmóviles y no ejecutan acciones. Debes decirle a tu público los beneficios del futuro. Por ejemplo, si aplicas estas recomendaciones de alimentación, obtendrás una figura esbelta en un mes. Eso es mostrarle el futuro a tu público, decirle lo que pasará si hacen lo que dices. Por ejemplo, si aplicas los 7 pasos para un discurso inspirador, tu público te aplaudirá en tu próxima presentación oral. Eso es mostrarle a tu público el futuro de lo que pasará si hacen lo que tú dices. El paso número 6. Expresa tu mensaje con tu lenguaje corporal. Si mi mensaje es de alegría, mi rostro debe estar alegre. Si mi mensaje es de tristeza, mi rostro debe expresar esa tristeza. Si mi mensaje es de enojo, mi rostro debe expresarlo.
Si mi mensaje es reflexivo, mi voz y mi cuerpo deben actuar en consecuencia. Debo expresar mi mensaje con mi lenguaje corporal y con mi voz. Tu rostro, postura, ademanes y tono de voz deberán estar en congruencia con tus palabras. El lenguaje corporal es energía, energía, y se conecta directamente con tus emociones. Carlos, pero ¿existe un límite para el movimiento corporal? No, el límite depende de tu discurso. Si mi discurso es calmado, reflexivo, analítico, mi lenguaje corporal se reduce. Yo debo seguir expresándome corporalmente, pero de forma más relajada, calmada, pausada. Pero si mi discurso es enérgico, mi movimiento corporal debe ser enérgico, debe ser congruente con mis palabras. No te preocupes por ser perfecto. Se trata de conectar, no de ganar un premio al más controlado e inexpresivo. ¿Cómo se logra mejorar tu expresión corporal al hablar? Tus ademanes. Siempre deberás de hacerlos por arriba de la zona de tu abdomen. Nunca más abajo o perderán el impacto. Debes ejercer el movimiento con tus manos en la parte de arriba de tu abdomen, no abajo, porque pierden el impacto. En cada frase que menciones, elige la palabra de mayor fuerza. En esa palabra vas a aumentar el volumen de tu voz o vas a cambiar la tonalidad expresando una emoción en específico para resaltar esa frase o esa palabra. Aplicas un ademán específico, por ejemplo. Atrévanse a ir más lejos. A eso se trata este ejercicio. Cuando tú quieres añadirle expresión a algo, debes cambiar la forma en cómo lo comunicas. Puedes aumentar la voz o disminuir la voz para que eso resalte. La palabra que quieres resaltar en este caso es atrévanse. Puedes aumentar la voz en ese sentido para denotar una emoción de vencer el miedo. Es decir, si tú quieres resaltar algo, transmitir algo, tienes que cambiar la forma en cómo lo comunicas, en cómo te expresas. ¿Qué es un ademán, Carlos? Es un gesto con que una persona manifiesta un estado de ánimo. El paso número 7 es aprender a pedir la participación al público sin temor. Atrévete a pedirle la participación a tu público en lo que comunicas. Por ejemplo, es momento de que apliques las técnicas de inicio para impactar a tu público. Te pido que apliques estos 7 pasos para mejorar tu conexión con las personas que te escuchan. En eso consiste pedir la participación al público. Como todos los buenos vendedores lo saben, quien no cierra no vende. No tengas temor de pedir al público exactamente lo que deseas que hagan o dejen de hacer. Por ejemplo, es momento de que cambies tus hábitos para que mejore tu vida. A eso se refiere a exigirle la participación al público en relación a un tema. Pero debes hacerlo de forma convincente, debes estar seguro de lo que dices. Tu seguridad al hablar en este punto es vital. En esta fase de tu discurso, si has realizado un buen trabajo en los pasos anteriores, tu público es tuyo. Habrás conseguido dar un discurso que infunda vida. Para ir cerrando el mensaje de esta noche, quiero que te preguntes,
Cuando hablo en público, ¿me apasiona lo que digo? ¿Me motiva? ¿Me inspira o no? Si la respuesta es no de forma constante, debes buscar adentro de ti, con preguntas poderosas, qué es lo que realmente quieres decir. ¿Cuál es el mensaje de tu corazón para las personas que te escuchan? Escuchar la voz de tu interior te permite proyectarla al mundo exterior. Proyecta lo que eres, lo que te apasiona, lo que te motiva. Y empieza desde ya, a partir de este momento, a hablar desde el corazón. Y no dudes, porque tu mensaje, el mensaje de verdad, el auténtico, tiene un gran impacto en las personas. Pero solamente podemos tocar los corazones de las personas cuando hemos tocado nuestro propio corazón. Quiero que coloques tu mano en tu corazón. Colócala. Coloca tu mano en tu corazón. Siente los latidos. Son latidos de vida. Así como tu corazón late y sigue latiendo mientras estás vivo, tu discurso también tiene que latir. Tiene que infundir vida. Pero debes sentir esos latidos y transmitírselos a tu público. Es momento de que dejes salir la voz de tu interior y no dejes que el mundo la calle. Dejamos que el mundo nos silencie y nos diga, quédate callado, porque calladito te ves más bonito. Es momento de decir lo que sientes, de alzar tu voz y ser auténtico. En ese momento, tu mensaje será impactante y te convertirás en un orador de alto impacto. Y tú lo puedes lograr, pero debes creer en tu mensaje y debes atreverte a transmitirlo. Habla en público, no lo dudes. Tú tienes el poder. Gracias por acompañarme en esta increíble noche. Gracias por estar presente, por conectarte. Ahora podemos seguir con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir? No, Ricardo. Yo estaba comentando lo de la fotografía, refiriéndome a que en el arte de la fotografía también utilizan la retórica para tomar las fotografías. Existen fotografías que por su esencia son retóricas, pero no me refiero a que utilice fotografías en el discurso. Si tú quieres utilizarlas, lo puedes hacer, pero no me refería a ese sentido, me refería a los contextos en donde se utiliza la retórica. ¿Qué persona desea intervenir? Gismari. Aprendan a levantar la mano de Zoom. Es muy importante aprender a levantar la mano de Zoom. Gismari, me gustaría escucharte. ¿Qué aprendiste? Activa otra vez el micrófono. Gismari, no te escucho. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí me escucho? Sí. Ah, es que tengo una cornetita acá, entonces para escuchar más duro y no la había desconectado.
Bueno, fíjese, yo como en el tema de oratoria soy totalmente una principiante, lo de la retórica, esto no tenía ni la menor idea. Sí he escuchado algunas oraciones de las que usted en este momento está hablando, pero no sabía que tenía, que era ese concepto, pues. Y sobre los 7 pasos para dar un discurso inspirador, lo voy a estudiar, voy a ver el video unas 2, 3 veces más para poder captar toda la información que ha dicho, porque me parece muy interesante y era una idea total, mi idea de un discurso era totalmente alejada de lo que he estado aprendiendo acá. Así que creo que tengo que seguir practicando y los videos sí, los veo 2 y 3 veces para poder ir implementándolos. ¿Ok? Gracias por intervenir, Chismari. A seguir practicando. Continuemos con Celestina Osorio. Buenas noches con todos. Buenas noches, Celestina. Buenas noches, profesor. En esta clase me interesó bastante lo que usted comentó sobre lo que primero tenemos que revisar nosotros, aprender a motivarnos para poder llegar a las personas, hablar desde el corazón y estudiar lo que venimos aprendiendo hasta ahora para poder ser un gran orador. Gracias. Gracias, Celestina, por atreverte a intervenir en esta noche. Me alegra escucharte. Continuemos con Luz Yarley. Luz. Buenas noches. Buenas noches, Luz. Profe, de pronto, ¿qué recomendación podrías darnos para ver videos acerca de la retórica? Yo tampoco nunca había practicado como estos pasos, ni utilizar imágenes, ni pues la participación que normalmente uno le da al público es de pronto si hay preguntas o si tienen dudas, pero me ha parecido muy chévere por el aprendizaje, pero sí lo veo como un poquito como complejo, un poquito, sobre todo por la parte de la retórica. Entonces no sé de pronto qué recomendación de videos para uno mirar como ejemplos y eso. Sí, nosotros vamos a aprender del tema de la retórica en el tercer módulo. Todo el tercer módulo es del tema de la retórica. Y si tú quieres practicar con juegos dinámicos para aprender de retórica, te recomiendo una página que se llama retóricas.com. En esa página tienes juegos de retórica que te ayudan a entrenarte para saber reconocer las figuras retóricas y entenderlas. Muchas gracias. Gracias, Luz. La asignación de hoy es realizar un video de 1 minuto aplicando los pasos enseñados en el curso: el saludo, la técnica de inicio, tu nombre, el nombre del tema, el desarrollo, anunciar la conclusión, técnica de conclusión y decir gracias. Pero ese discurso debe ser un discurso motivador, un discurso inspirador. Debes motivar en ese discurso. El tema es de libre elección, pero debes tratar de escoger un tema motivador, inspirador. Y debes tratar de motivarme con ese tema. Debes tratar de motivar en ese discurso de 1 minuto. Lisbeth comenta: me parece un tema muy importante para que el discurso tenga el impacto que deseamos llevar al público. Así es, Lisbeth. Joel Vega. Joel, ¿dónde está Joel? Joel. Ya aprendí en la clase de hoy que debemos
primero comprometernos con lo que vamos a decir y también debemos creer en nosotros mismos para que el público crea en nosotros y tener un buen impacto en nuestro mensaje. Así es, Joel. Gracias por intervenir. Y sí, puedes hablar de la bondad. María del Carmen. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, María. Tengo una pequeña duda. Yo mandé mi trabajo y usted me hizo una corrección. Entonces tengo la duda con el desarrollo del tema. Comienzo saludando, entro, luego la técnica de inicio puede ser una frase, una anécdota, un chiste, de lo que usted nos había dado ejemplo, ¿cierto? Luego de la técnica de inicio, si comienzo con una frase ejemplo, tengo que desarrollar el tema de la frase para que no se escuche el nombre mío con el nombre de la persona de la frase. Sí, lo que se busca evitar es esto. Por ejemplo, lo que la mente puede concebir, la mente lo puede crear. Napoleon Hill. Soy Carlos Enrique López Adames. Eso es lo que se trata de evitar, que se escuche el nombre del autor y mi nombre al mismo tiempo. Por eso debes realizar un análisis o comentario breve de la frase. Por ejemplo, lo que la mente puede concebir, la mente lo puede lograr. Napoleon Hill escribió esta frase porque todos nosotros tenemos el potencial de crear nuestros sueños con nuestros pensamientos. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré del poder de la mente. De esa manera debemos hacerlo. Ok, es que todavía estoy un poco confundida con ese tema. Muchas gracias. Gracias, María. Y la corrección la realizó el profesor Silvio. Si tienes otra pregunta de esa corrección, puedes preguntarle a él por el chat de privado, el chat privado del profesor Silvio. Luz, ¿quieres hablar otra vez? Tienes la mano levantada. Se te activó. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en la siguiente clase. Les deseo una encantadora noche. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo.